Hoy es un día bien importante en términos de salud porque hoy se celebra el Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple. Por eso nuestro tema hoy necesariamente en Sana que Sana es este diagnóstico. Vamos a tener especialistas del Instituto Neurológico de Colombia, INDEC, vamos a tener testimonios de vida, vamos a hablar muy rico sobre la esclerosis múltiple, sobre todo porque esos testimonios nos muestran a mujeres muy fortalecidas, a mujeres que han sabido tocar las puertas adecuadas y han sido adherentes, juiciosas con su proceso, con sus medicamentos, con todo su tratamiento, y hoy en día las vemos muy bien, doctor César Franco, porque uno piensa en esclerosis múltiple y desde el desconocimiento se imagina un diagnóstico bien complicado. ¿No lo es tanto o sí lo es? Y bienvenida. Muchas gracias, Olga, muy buenos días. Sí, pues realmente sí es un diagnóstico complejo, pero como cualquier condición médica, bien enfocado, juicioso, paciente, familia alrededor, comprensión de la enfermedad, la participación médica, obvio que se pueden tener mejores desenlaces. La esclerosis múltiple es definitivamente un diagnóstico muy de mujeres y de mujeres jóvenes. Sí, es una enfermedad que es más frecuente en mujeres, 2 a 3 mujeres por cada hombre, o sea, más frecuente en mujeres, y el promedio de edad que aparece más o menos es a los 30 años, entre los 20 y 40 años es el debut de la enfermedad en la mayoría de las personas. Porque es importante tener un Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, se puede hablar de prevención, de diagnóstico temprano, porque hay que generar conciencia frente a este tema, doctor Franco. Has dado con la clave es esa precisamente, diagnóstico temprano. Diagnosticar temprano lleva a tratamiento temprano lleva a mejores desenlaces, evitar que la degeneración que puede tener la enfermedad aparezca más pronto, tratar de aplazar eso o, ¿por qué no?, que no llegue a suceder. Desde la ciudad de Cali, Valle, llega el doctor César Franco, estudia su medicina allá, viene y se especializa en neurología en la Universidad de Antioquia. ¿Y cómo le va al Medellín? Muy bien acogido acá en esta ciudad, enamorado de esta ciudad, con hija paisa afortunadamente, ya 18 años por acá, súper feliz. Muy feliz, hasta se le perdió el bayuno, ya es más paisa que bayuno. Muy bien, adelante doctor. Gracias. Y hoy tenemos una mujer, yo la cargué en el colegio, la hija de una de mis profes favoritas del colegio, Jesús María, a quien saludo muy especialmente, a doña Miriam. Yo le di mucho palo, pero pasamos muy rico y yo la terminé queriendo mucho. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olguita. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Qué rico. Paula Mazo es la llave, la mano derecha suya en el tratamiento para la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Definitivamente. Nosotros funcionamos en el Instituto Neurológico de Colombia, un centro basado en programas de excelencia, centros de excelencia. La idea es un apoyo multidisciplinario, un apoyo integral. La doctora Mazo hace parte de nuestro centro. Yo le digo siempre como todera, ella es la coordinadora administrativa del centro, pero más allá de eso es el eje de acompañamiento a nuestros pacientes. Ella es en una sola, médica, psicóloga, psiquiatra, rehabilitadora, gestora de órdenes. Hasta mamá. Mamá, definitivamente, y ahora seguro lo... ¿Es en serio? Los pacientes me llevaron regalo el Día de la Madre. Y es que, Paula, en todos los diagnósticos, ese acompañamiento como holístico, completo, humanista, es muy importante. Pero en la esclerosis múltiple sí que es cierto. ¿Por qué? En la esclerosis múltiple es muy importante porque son pacientes muy jóvenes, por lo general son niñas adolescentes que se acaban de enterar que tienen un diagnóstico de una enfermedad que posiblemente los va a dejar discapacitados. Entonces, poder sentarse, poder escuchar sus dudas, poder escuchar sus temores, poder evaluar qué comprendieron de lo que el neurólogo les explicó, es muy importante en este tipo de enfermedad. Por lo general las personas adquieren las enfermedades crónicas después de los 60 años o cuando son muy mayores, y esta es una enfermedad crónica que incluso hay niños desde los 14 años que la padecen. Perfecto. Pues empecemos explicando qué es la esclerosis múltiple con las imágenes que les tenemos justamente para empezar a meternos en este mundo de la esclerosis múltiple, doctor. ¿Qué es la famosa mielina? A ver, ¿cuál es ese cuento? Hagan de cuenta, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, eso significa que nuestra inmunidad nos ataca a nosotros mismos. Eso es muy importante tenerlo en mente porque ahí están fundamentados los tratamientos que hoy día utilizamos para la enfermedad. Nuestro cuerpo ataca a nuestro propio cuerpo, no sabemos por qué, ojalá se supiera. Existen factores asociados, de pronto son esos disparadores de esa respuesta inmune que lleva a inflamación, que en último fin ataca, y aquí lo podemos ver, este es un nervio normal, los nervios son como los cablecitos,
El cerebro es la locomotora del resto del tren, siempre lo digo yo. Los cablecitos, los nervios van a la visión, para mover este dedito, para sentir que estamos tocando acá, todo eso son los nervios. Si un nervio tiene una cubierta que se llama la vaina de mielina, esa mielina se puede ver afectada por esa inflamación. Esa inflamación destruye la mielina que hagan de cuenta en un cable de la luz, tiene un recubierto plástico, pero aquí este recubierto de mielina lo que ayuda es a mejorar la velocidad del impulso nervioso. Si se ve alterada por esta inflamación, esa velocidad del impulso nervioso entonces comienza a fallar. Por eso, síntomas visuales, estoy perdiendo como la vista un poco, agudamente, me duele, eso es manifestación de eso. Estoy dejando de mover un lado del cuerpo, un brazo, una pierna, eso pudiera estar relacionado con ello. Perfecto. Entonces, es eso la enfermedad. Aquí está la mielina funcionando bien, aquí está la mielina funcionando mal, o sea que no hay una conexión muy clara entre el cerebro y todas las otras funciones. Exactamente. Perfecto. Se interfiere la comunicación. Perfecto, la otra imagen que teníamos nos ilustra un poquito las neuronas y esa conducción de los estímulos que hacen y que es su función, Es ¿verdad? básicamente lo mismo, exacto. La neurona pues es la célula nerviosa por excelencia, por supuesto, y esto es el axón, que es la prolongación. Está cada uno de esos que parece un choricito, es la vaina de mielina. Acá se ve destrucción de esa vaina de mielina, entonces la conducción nerviosa se ve alterada y esto es lo que lleva en últimas a la manifestación clínica en la esclerosis múltiple. Listo, mi doc. ¿Y organizar esa mielina es imposible? ¿Volver a asfaltar ese nerviecito y recubrirlo bien? Has dado en la clave. Hasta hoy los tratamientos están dirigidos a lo que hablé primero, autoinmunidad, disminuir ese fenómeno inflamatorio, pero también hay investigación y se ha probado mucho en remielinización, es tratar de restaurar esa mielina perdida. Pero hasta el sol de hoy no se ha encontrado un medicamento eficaz en ese aspecto. Para la restauración de la mielina, por eso es una enfermedad crónica, pero con tratamiento y con control. Veamos esta primera pregunta y ustedes saben, ya me imagino que están pasando la línea de WhatsApp de Sana que Sana, que recibimos sus inquietudes, pero por ahora vamos con esta pregunta para el doctor César Franco, nuestro neurólogo invitado de hoy en Sana que Sana. Veamos. Hola, soy Marta y quiero preguntar, ¿cuáles son los principales síntomas de la esclerosis múltiple? Bueno, entonces usted ya nombró algunos y yo quiero que la doctora Paula, que también conoce muy bien el tema, nos cuente principales síntomas de la esclerosis múltiple y podemos retomar algunos de los que nos contó el doctor. Pues el paciente usualmente va a debutar con un síntoma visual, ¿sí? Visión borrosa. También puede perder sensibilidad, puede perder movilidad. Algunos pacientes pueden hablar enredado, pueden tener dificultad para la marcha, también pueden tener dificultad para hablar, ¿sí? Y los pacientes también pueden tener como una sensación de calambres por todas las zonas del cuerpo, que usualmente es con lo que consultan por primera vez. Ya la enfermedad va avanzando y se va complicando. Doctor, son síntomas muy característicos de la esclerosis, me explico. Hay algunos síntomas de otros diagnósticos que se confunden fácilmente con otros. Estos son muy específicos, muy fáciles para la comunidad médica diagnosticar o no tanto. No. Desafortunadamente no, y precisamente ese es uno de los aspectos que retarda el diagnóstico en la esclerosis múltiple. Pueden ser vagos, iniciales, los síntomas, sensitivos, siente adormecido una zona, que cuando se moja no siente igual en un lado que en otro, que siente empastado o algún problema como en la cara, los que no son muy escandalosos, entonces consultan, les dicen, no, ¿será que estás estresada? Digo, y lo utilizo en femenino porque es más frecuente en mujeres, ¿será que estás estresada, estás estresado? Entonces eso puede tener que ver con ansiedad, puede tener con depresión. Eso pasa, vuelve a aparecer y a veces solo hasta que es más notorio o que ya lleva algún grado de alerta, me explico, pues si pierde la visión, obviamente consulta y le hacen más caso. Si pierde movilidad, obviamente consulta y le hacen más caso. Entonces los síntomas pueden ser de otras condiciones también. Pero hay una característica de la enfermedad de la más frecuente presentación y es que son síntomas que pueden aparecer en brotes, recaídas y luego pasan en el tiempo, remiten. Si hay ese contexto de síntomas, los síntomas que van, vienen en una persona joven, sobre todo si es mujer, se puede sospechar en la enfermedad, esclerosis múltiple.
Perfecto, usted me mandó mi pastelito, aquí lo tengo, estoy feliz con este documento que justamente lo utilizan en el Instituto Neurológico de Colombia para capacitar sobre el tema. Entonces, recapitulemos síntomas sobre la esclerosis múltiple. Problemas de visión como visión borrosa o pérdida visual aguda y dolorosa por uno o ambos ojos. Problema visual a manera de visión doble. Debilidad en brazo y pierna de un lado del cuerpo o en ambas piernas. Torpeza motora, particularmente con dificultad para mantener el equilibrio al caminar. Mareo agudo que no desaparece. Como lo dice el doctor, se puede confundir con otros diagnósticos y puede aparecer y desaparecer. Mejor dicho, una persona, una mujer que no es diagnosticada a tiempo, pero hablemos primero de lo fatal para después hablar de lo positivo. ¿Qué le puede pasar si estos síntomas no son relacionados y encaminados a la esclerosis múltiple a tiempo, doctor Franco? Es muy importante. En estudios de otras latitudes de observación de poblaciones con enfermedad, se habla si un paciente tiene más de 2 recaídas, 3 recaídas en los primeros 2 años desde el diagnóstico, pueden tener un riesgo mayor a 15 años, a 20 años de tener algún grado de discapacidad. ¿Por qué hablo de eso? Porque el diagnóstico temprano lleva al tratamiento temprano y el tratamiento temprano incide sobre ese aspecto que les estoy diciendo que a futuro pudiera impactar en discapacidad, que son las recaídas. Igual, también se ha demostrado en esas series observacionales, se llaman esos estudios, en los que tempranamente, desde el inicio de la enfermedad, de hecho hacemos el diagnóstico apoyados en la resonancia magnética. Ya le iba a preguntar cómo Si era tempranamente encontramos más lesiones, un número de lesiones considerable, eso impacta, tienen más mal pronóstico los que tengan más número de lesiones que los que tengan pocas lesiones en esa resonancia magnética para tener discapacidad a 14, 15 años. Estamos hablando de discapacidad motriz, discapacidad visual, todo eso. Paula, y en los pacientes que te llegan a ti, con los que trabajas tan de cerquita esa parte humana, ¿son pacientes que en términos generales llegan diagnosticados tempranamente o tardíamente? Pues tenemos, yo creo que las dos situaciones. Tenemos pacientes que son diagnosticados muy tempranamente, ¿sí? Y tenemos pacientes que se demoraron mucho en hacerles el diagnóstico. Sobre todo esos pacientes que empezaron con la enfermedad antes del 2010, se demoraban muchísimo en hacerles el diagnóstico. Hoy en día, gracias a la resonancia y gracias a estos programas y el conocimiento que se tiene sobre la enfermedad, el diagnóstico se hace mucho más temprano. Perfecto. Vamos a ver ahora la historia de una mujer que, gracias a Dios, está dentro de la baraja de pacientes que fueron diagnosticadas a tiempo. Usted la ve y se imagina de todo, menos que tiene esclerosis múltiple. Ella se llama Sara Carolina y muy amablemente nos quiso compartir su historia de vida para darle esperanza, que es para lo que existe Sana que Sana, para darle esperanza a esas familias y a esas personas recién diagnosticadas. Vamos a ver su historia acá, veamos. Me diagnosticaron en agosto del 2016, o sea, voy para 2 años ya he diagnosticado. Se me encalambraban como partes del cuerpo. Por lo general siempre me empezaban en los dedos de los pies, que yo sentía como cuando tú te sientas mucho rato sobre una parte del cuerpo y sientes como el hormigueo. Y ya por ahí se me desaparecía, no sé, a la semana, a los 15 días, y yo notaba que tiempo después, 1 año o 2 años por lo general, me volvía a aparecer de la misma manera, pero ya me subía más, entonces ya me empezó igual en los dedos de los pies, pero me subía hasta las rodillas, y en una tercera ocasión ya me subió como hasta la cintura y se me desaparecía solo. Me dio un calambre en todo el lado izquierdo del cuerpo, o sea, a mí ni siquiera me funcionaba la mano. Cuando yo realmente fui como, digamos que consciente de la gravedad, era porque yo tengo moto, hace mucho tiempo pues como que manejo moto, y yo iba en la moto y yo ni siquiera me alcancé a dar cuenta que la mano izquierda se me salió del manubrio. Yo llevaba la mano ya acá abajo y yo ni siquiera me había dado cuenta, entonces ahí fue donde dije yo, no, pues madre, ya me está pasando algo. Fui al neurólogo y el neurólogo me dijo, no, ¿sabes qué? O tú tienes un problema tienes una enfermedad desmielinizante, que son todas estas enfermedades que afectan la mielina del cuerpo, o tú definitivamente tienes un problema psicológico, que tú crees que no eres capaz de hacer las cosas y si realmente sí eres capaz de hacerlo. Me hicieron el examen y sí, y en el examen salía que era esclerosis múltiple. O sea,
que podría ser esclerosis múltiple, ya habría que hacer una resonancia magnética. En la resonancia magnética ya salía que podría ser esclerosis múltiple, pero para confirmarlo tenían que hacer una punción lumbar. Entonces ya empecé pues como en todo ese proceso y ya diagnosticada con punción lumbar por el Instituto Neurológico de Colombia en agosto del 2016 con esclerosis múltiple. El médico dijo, no, ven, tú estás muy joven, inclusive las doctoras también me dijeron, o sea, Sara, estás muy joven, estás empezando tu vida laboral, inclusive en ese momento yo tenía planes de casarme con mi esposo, entonces me dijeron, nosotros no podemos en este momento colocarte un medicamento que te va a tirar a la cama cada día por medio, porque hay medicamentos que causan obviamente como consecuencias pues, o como efectos adversos, síntomas gripales, entre otra serie de cosas. Entonces ella me dijo, necesitamos buscar en este momento el mejor medicamento para tu edad. Y desde octubre del 2016 estoy con natalizumab, obviamente muy monitoreada por el instituto. Cada 6 meses me hacen una serie de exámenes para detectar que no tenga unos virus que puede de pronto desencadenar la aplicación del mismo medicamento. Me hacen cada año resonancia magnética. Entonces en este momento pues gracias a Dios estoy muy bien, o sea, tengo un diagnóstico muy positivo. La gente me ve a mí, cree que yo no tengo eso, yo sí lo tengo, pero simplemente he sabido llevarlo, he sabido controlarlo, no pienso en él, o sea, para mí la esclerosis múltiple a mí no me ha quitado nada. A todas esas personas que hoy están tristes porque les están diciendo que están enfermos, no se sientan así. Yo también pasé por donde ustedes pasaron, me sentí con susto, pensé que mi futuro no iba a ser tan bueno como el que tengo ahora y como el que sueño tener, pero nada que eso. Hoy en día soy independiente, tengo una empresa, me casé con mi esposo, quiero cumplir muchísimos sueños. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden correr, pueden comer lo que quieran, saltar, subir la cima del Everest, no se limiten, créanse, suéñense, y a los que están llorando, séquense en esas lágrimas que con toda la seguridad van a tener una vida maravillosa. Qué bonito testimonio me conseguiste, Paula. Sí. ¿En qué radica el éxito del tratamiento de Sara, Paula? Sara ha sido una paciente muy adherente al tratamiento. Nosotros en lo que más trabajamos es que el paciente encuentre un medicamento que le sirva, ¿sí? Un medicamento con el que el paciente se sienta cómodo, un medicamento que se adecue como a la personalidad y al tipo de vida del paciente. Y Sara es una paciente que además ha participado mucho del programa educativo que tiene el Instituto Neurológico. Entonces Sara estuvo en todo el acompañamiento, aprendió mucho sobre la enfermedad, estuvo acompañada de su familia y Sara fue un diagnóstico muy temprano. Entonces, o sea que tenía todas las garantías para ser la hermosa mujer que me decían ahorita, y ahorita la van a confirmar con Ana María, que es una coincidencia particular que muchas de las pacientes, la mayoría son bonitas y muy inteligentes, sí. Y vea, y nuestros dos testimonios van a ver que se enmarcan en ese tipo de mujeres. Una pregunta para usted, doctor César Franco. Mi nombre es Liliana Betancourt. Quisiera saber si existen diferentes tipos de esclerosis múltiples. ¿Hay diferentes tipos de esclerosis múltiple? Sí, efectivamente, nosotros lo llamamos fenotipos, que es la expresión de una enfermedad, la expresión clínica de una enfermedad. Entonces, el más frecuente lo hemos hablado, que es un curso que sigue brotes o recaídas y mejora en el tiempo. Ese es el más frecuente. El 80% de los afectos de esclerosis múltiple tienen ese curso. Dan una manifestación médica, mejoran en el tiempo, en unas pocas semanas, se queda calladito el asunto, vuelve y presentar una manifestación si no se hace un tratamiento adecuado. Entiendo. La idea de los tratamientos es evitar eso. Pero existen un porcentaje, 10-15%, que pueden evolucionar desde el principio progresando. O sea, la enfermedad se manifiesta, por lo demás es muy similar en cuanto a cómo se ve en la resonancia magnética, en cuanto a ciertos tipos de síntomas, pero va progresando, no hay estas remisiones que sí se ven en el tipo más frecuente, ese es el curso progresivo primario, se llama, o sea, desde el principio hay progresión. Y existe una etapa en la que, ya les había hablado previamente, después de ese curso de recaídas o brotes y remisiones, mejorías, puede ya
a haber menos de estas y ya comienza una progresión y se llama secundaria progresiva. Esos son los tipos de esclerosis múltiple. Seguiremos hablando con la doctora Paula Mazo, con el doctor César Franco, y como tenemos tantas historias bonitas de superación con relación a la esclerosis múltiple, vamos con nuestra sección Historia de Vida. Ana María Zuluaga, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Les dije que era bonita, ya les voy a confirmar que es inteligente. Mentiras. Ana María, ¿cómo estás? ¿Vos a qué te dedicas? Muy bien, pues mira, yo soy diseñadora de moda, trabajo para una marca nacional. Ah, qué rico. ¿Y cómo empezó este asunto de la esclerosis, de los síntomas que refería ahorita el doctor y Paula se enmarcan en tu historia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso? Correcto, pues comparto por ejemplo con la historia de Sara. Cuando comencé hace 1 año y medio con síntomas fue un leve hormigueo en los brazos que con el tiempo se fue agudizando y posterior a eso comencé a paralizarme. Tuve algunas dificultades con el habla, se me dificultaba muchísimo hablar. Tuve días en que hasta en 13 ocasiones llegaba a paralizarme. Entonces, ¿paralizar es que no podías moverte por completo? Todo el lado derecho quedaba paralizado y se me ok. comenzaba como a torcer, ¿cierto? Entonces también el rostro se torcía, era pues bastante impactante y en especial pues me sentía muy confundida porque pues nunca me había ocurrido algo así y no sabía a qué atribuírselo. Desde el primer síntoma que nos narras hasta el momento del diagnóstico y de consultar, ¿cuánto tiempo pasa, Ana? Bueno, conté con muchísima suerte porque eso pues se lo tengo que agradecer enormemente a la doctora Paula y al doctor César. Fue pronta, ese diagnóstico fue muy pronto. Antes de conocerlos a ellos, consulté a 3 médicos diferentes. Con ellos sí fue un poquito más complicado, me hablaron primero de alergia a los mariscos, luego me dijeron que eran ataques de pánico, entonces ahí hubo mucha incertidumbre. Ya cuando yo conozco a los doctores, me hacen todos los exámenes pertinentes. La resonancia. Exacto, la punción lumbar. Fue un proceso muy rápido, afortunadamente con ellos, y ya ahí me logran diagnosticar. Después de ese diagnóstico, yo apunto cositas acá. Vale. De lo de la punción lumbar, que ahorita hay que hablar de eso. Sí. Después del diagnóstico, ¿cómo sigue la vida de Ana María? Bueno, yo creo que completamente normal. Eso veo. Es un tema de actitud. A pesar de que para mi familia en un principio fue difícil porque veían todos los síntomas, nos preguntábamos mucho si iban a cesar o si iban a continuar, a pesar de todo eso continué normal. Yo creo que también el éxito es contar con el apoyo de la familia, de la pareja, de los compañeros de trabajo, de los amigos, entonces pude seguir perfecto, trabajando, haciendo deporte eventualmente. Si quiero viajar puedo hacerlo, entonces ha sido perfecto. Y una clave que tú nombraste, actitud. Sí. Eso depende también de la actitud, de la ayuda de todos los que están al ladito tuyo, pero en realidad uno es el protagonista de su historia. Y se Así nota es. que tenés muy buena actitud y Muchas se ven los gracias. resultados. La Organización Mundial de la Salud determinó que hoy es el Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple. Es el día perfecto para hablar de la importancia del diagnóstico temprano y del tratamiento adecuado para ella. Sigamos entonces con más información sobre este diagnóstico. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que incide en la médula espinal y en el cerebro. Este diagnóstico afecta a la mielina. Como nos lo explicaba muy bien el doctor Franco, la mielina es el material que protege y rodea a las células nerviosas, haciendo que se bloqueen o sean más lentos los mensajes entre el cuerpo y el cerebro, justamente cuando hay alguna anomalía en esa mielina. Y tenemos preguntas en nuestra línea de WhatsApp. Veamos, Doc. Doña Hilda Restrepo Toro, un abrazo grande para ti, qué rico que estés viendo Sana que Sana. Ella nos dice, tengo un diagnóstico de síndrome de Vick. Este puede considerarse como un tipo de esclerosis múltiple. Un abrazo para ti, mujer. Doc. Perfecto. No es un tipo de esclerosis múltiple, pero es considerada dentro de las enfermedades desmielinizantes como lo es la esclerosis múltiple. Enfermedades desmielinizantes es porque afectan la mielina. Desmielinizantes se afecta la mielina.
El síndrome de Vick o neuromielitis óptica es un nombre que se usaba previamente. Este síndrome de Vick también pueden coincidir ciertos aspectos, especialmente cómo se manifiesta más frecuentemente nervios ópticos, se afecta la mielina de los nervios ópticos y médula espinal, por eso se llama neuromielitis óptica. Si pudieran tener ciertas cosas en que coinciden, más no los tratamientos, no coinciden del todo los tratamientos, tampoco el curso o el pronóstico. Pudiera ser un poco más serio la neuromielitis óptica, pero también diagnóstico temprano, tratamiento temprano, ayuda a mejores desenlaces en los pacientes. Ahí está la clave. Tenemos más inquietudes, veamos. Muy buenos días, soy una mujer de 51 años diagnosticada con esclerosis múltiple. Tengo muchos dolores adicional a los síntomas de los que han estado hablando los especialistas. Tomo algunos medicamentos, teriflunamida, amantadina, tolterodina, sertralina. Con todos estos medicamentos se me puede ver afectados otros órganos. Un abrazo para ti, Doc. Bueno, pues la pregunta... O sea, si está con tratamientos es porque definitivamente necesita el tratamiento. Esos que me han nombrado, uno es para la esclerosis múltiple como tal, para afectar esa parte inmunitaria que decimos es la causa inicial de esa inflamación. Los otros pueden ser para ciertos síntomas, depresión, de pronto algún problema urinario que pueda tener. Entonces los necesita, realmente no le van a afectar otros órganos directamente. Y especialmente en el tratamiento de la teriflunomida, que es el tratamiento dirigido a la propia esclerosis múltiple, existe y su neurólogo debe estar en un plan de estratificación o minimización del riesgo. Me explico, hay que hacer ciertos exámenes con cierta periodicidad para ver que todo vaya bien. Entonces no es que le vaya a afectar otros órganos. Lo de los dolores sí es importante, es un síntoma adicional que se puede presentar, que son los síntomas invisibles, digamos, de la esclerosis múltiple, porque no está afectando algo motriz, o sea, no se nota una cojera, una falta de fuerza o algo visual. El dolor está, también pudiera ser orientada hacia un tratamiento del dolor, entonces la recomendación sería esa, que tal vez consultar, hablarlo con su neurólogo y si es el caso, mandar alguna terapia específica dirigida hacia el dolor. Pregunta para Ana María y para Paula, ¿la ansiedad y el estrés tienen que ver con la esclerosis múltiple? ¿Son un caldo de cultivo para una recaída o algo así? Diría que sí. De hecho, de las cosas que más nos señala tanto a los pacientes como a las familias, la doctora Paula, es el tema de estar tranquilo, de no estar expuesto a muchísimo estrés, a esa ansiedad. Es muy importante mantenerse tranquilo y estable para no generar pues como más complicaciones. Paula. Nosotros realmente le damos mucha importancia al estado de ánimo del paciente y al manejo del estrés. Hay muchos artículos desde la neuroinmunopsicología en las que uno lee cómo se altera el sistema inmune en las personas que son muy estresadas. Entonces, por ese lado tendría afectación, y también lo que hablaba ahorita Ana María, una persona que sabe manejar el estrés, que hace yoga, que hace ejercicio, evoluciona muchísimo mejor que un paciente que está en la casa, que está deprimido, que le cuesta dificultad de enfrentar como de los problemas que trae día a día la enfermedad. Entonces sí se influye mucho. Ahorita para hablar de diagnóstico nombramos la resonancia magnética, que es una de las alternativas de las que ustedes se valen, y Ana María nombró la punción lumbar. ¿Cómo es eso, hablando de diagnóstico, de cómo diagnosticarla? Bueno, el principal factor que nos lleva a sospechar esclerosis múltiple es la manifestación clínica, o sea, los síntomas. Sí, señor. En un contexto adecuado, lo había dicho ahora, mujer, joven, ciertos síntomas, hay unos síntomas más cardinales, digámoslo así, de la enfermedad, lo que es la neuritis óptica, o sea, la parte visual, pérdida visual aguda, no tan severa, dolorosa, especialmente con los movimientos oculares, agudamente que presente de pronto visión doble, inestabilidad para caminar, eso se puede presentar como uno de los síntomas cardinales, pérdida de la fuerza en un lado del cuerpo, especialmente de una zona para abajo, pudiera ser, nosotros le llamamos primer episodio desmielinizante posible. Entonces, cuando sucede esos síntomas que pueden ser sugestivos de una enfermedad tipo esclerosis múltiple, si hacemos una resonancia magnética. La resonancia magnética nos da casi que el apellido a esa sospecha y decir, confirmamos esclerosis múltiple, de acuerdo a ciertas características que no vienen al caso. Pero la punción lumbar hoy en día cobra mayor valor, porque en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que se produce en el cerebro, circula por la columna, podemos acceder a él por una punción lumbar, lo voy a explicar
muchas personas conocen lo que es anestesia raquídea, ¿cierto? Entonces es técnicamente lo mismo. La que nos una ponen aguja, cuando vamos a tener bebés. como cuando se va a tener bebés o una cirugía abdominal baja, así se usa. Pero acá no vamos a inyectar nada, no es un anestésico, es para acceder a un espacio donde circula ese líquido, analizar en el laboratorio, medir una serie de proteínas, un examen especial que si es positivo puede soportar el diagnóstico. El diagnóstico no es definitivo por ese estudio del líquido cefalorraquídeo, ni definitivo solo por la resonancia magnética, es una suma un poco de clínica, manifestaciones, signos, síntomas, resonancia, y podemos apoyarnos también del estudio del líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar. Bueno, y hablemos ahora un poco de tratamiento y quiero empezar con algo que la doctora me dijo, hagamos énfasis en esto, para desmitificar un asunto importante. ¿A usted le hacen quimioterapia? No. Falso de toda falsedad. Falso totalmente. Y es que en el ambiente se cree que la quimioterapia hace parte, la quimioterapia concebida como tal, como un tratamiento para el cáncer, hace parte del tratamiento para la esclerosis múltiple. ¿Hay desinformación con relación a eso? Considero que hay muchísima desinformación. Creo que los pacientes cuando vamos a donde un médico confiamos en que tiene el conocimiento y que también pues tiene esa parte humana y esa sensibilidad y que toda la información que nos van a dar pues es tal cual, ¿cierto? Creería que algunos no cuentan con la fortuna que por ejemplo yo cuento y pues resulta que les dan la información equivocada o por ejemplo no les mandan los exámenes adecuados en el momento adecuado para hacer todo lo que estamos mencionando, que es evitar que se llegue a más lesiones, entonces bueno, es como es. ¿Por qué existe esa confusión, Esa Paula? confusión existe porque son medicamentos biológicos, es terapia biológica. Nada que ver con quimioterapia. Nada que ver con quimioterapia. Entonces, los pacientes al ver que le vamos a colocar un medicamento intravenoso, que son terapias que no son comunes, porque no son del el conocimiento de las personas del común, ¿sí?, piensan que les van a colocar quimioterapia. Además, hay algunos tratamientos para esclerosis múltiple que en dosis más altas son usados en quimioterapia. Entonces las personas creen que están accediendo a quimioterapia, pero es importante aclarar, ningún tratamiento para esclerosis múltiple es quimioterapia. Porque eso genera desazón de entrada para el paciente, ¿verdad? El paciente sufre, los pacientes van al consultorio y me dicen se me va a caer el pelo, me voy a morir, me voy a poner flaco, voy a vomitar. Nada de eso pasa porque las dosis de los medicamentos no son dosis quimioterapéuticas. Entonces el paciente, pues como pueden ver con Anita, tienen el pelo hermoso, una vida completamente normal y pues no hay ningún daño directo contra las células como lo hace la quimioterapia, que es matar células. ¿Tú todos los días tomas medicamento? ¿Cómo es eso? No, mi tratamiento puntualmente para la esclerosis consiste en inyectarme 3 veces a la semana. Tú ya aprendiste a hacerlo. Ya aprendí. De hecho, yo creo que las cosas más valiosas de la esclerosis en mi proceso ha sido mi autoimagen, porque yo decía, no, yo soy súper cobarde para las agujas, me da mucho miedo esto, aquello, una guerrera. Total. Entonces, en un comienzo, pues las primeras aplicaciones me ayudó fue mi novio. Allí está, entonces, pendiente. Sí, siempre está súper pendiente. Entonces, ya luego yo dije, listo, me voy a arriesgar y comencé a inyectarme y ya lo hago parte de mi rutina. Me la imagino con el teléfono aquí. Donde Y se ya. le... Muy bien. Seguiremos hablando de esclerosis múltiple. Los últimos minutos los dedicamos a tratamiento. ¿Le parece, doctor? Regresamos a Sana que Sana, nuestro tema de hoy, la esclerosis múltiple. Síntomas de la esclerosis múltiple: debilidad muscular, dificultades con la memoria y el pensamiento, problemas de coordinación y equilibrio, entumecimiento, alteraciones en la visión. Una última inquietud, doctor Franco, en nuestra línea, veamos. Gracias por vernos, mujer. Yo sentía chuzones en el cuerpo, primero me diagnosticaron fibromialgia y luego ansiedad. Me formularon fluoxetina y se me quitaron los síntomas. ¿Tengo esto algo, tiene algo que ver con el tema? Mujer, muchas gracias por escribirnos, doctor. Luz Amparo, pues realmente tienes ya un diagnóstico que te da los chuzones, que es la fibromialgia, los chuzones que sientes en el cuerpo. No tiene que ver con la enfermedad, no tiene que ver con la esclerosis múltiple, la ansiedad también
hace parte sola, ella en sí ser un problema, pero puede hacer parte de otras condiciones, de la esclerosis múltiple, de la propia fibromialgia, de cualquier enfermedad, o sea que no tiene que ver con la esclerosis múltiple, quédate tranquilo. No tiene ninguna relación. Doctor, hora de hablar de soluciones, hora de hablar de tratamientos de esclerosis múltiple. Perfecto. Nosotros podemos dividir el tratamiento en dos. Uno, yo les hablaba, la más frecuente manifestación es una que tiene brotes, el del brote. Entonces, tratamiento del brote, de la recaída de la manifestación, que habitualmente son esteroides, drogas esteroideas aplicadas por la vena, dependiendo de la magnitud, de la severidad de ese brote o de esa recaída, se puede tratar hospitalario y ese es el tratamiento agudo. Pero hay un tratamiento más importante aún, que es el de prevenir que aparezcan brotes, que prevenir que aparezca discapacidad, el prevenir que aparezcan nuevas lesiones en la resonancia magnética. Eso de lesiones son una serie de placas blancas en el estudio de resonancia magnética que también han impactado a mayor número, yo lo decía ahora, puede significar mayor daño e incluso más tardíamente ocasionar discapacidad o problemas de movilidad, por decirlo así. Entonces, ese tipo de tratamientos hay varios. Hace 15 años teníamos unos 3 en el mercado. Hoy en día, con el avance tecnológico, unos 3 medicamentos en el mercado. Y hoy se creció el asunto. De hecho, los primeros medicamentos aprobados propiamente para la enfermedad salieron a finales de la década de los 90, o sea, casi al comienzo de este siglo. Luego, pocos años después, comenzaron a salir otros medicamentos, 2005, 2006. Luego el primer medicamento oral salió o fue aprobado en 2010 en otras latitudes, acá llegó cerca de un par de años después y ha venido sucediendo otros orales, o sea, tomados, otros inyectados, otros en infusión, o sea, puestos por la vena en diferente periodicidad. Cada vez, esta es una enfermedad que afecta mucho poblaciones anglosajonas, poblaciones europeas, norteamericanos. Los rubios, caucásicos, tal vez son más afectados que nosotros, que en nuestro medio, es más prevalente. Entonces, la investigación en esos países, imagínense, personas jóvenes potencialmente activas, laboralmente activas, afectadas, eso exige mucha investigación de terapias, de tratamientos dirigidos. Afortunadamente en nuestro medio tenemos la mayoría de las terapias hasta hoy aprobadas. Las que no tenemos son porque son recién aprobadas, pues finales del año pasado, principios de este año, pero en Colombia tenemos la mayoría de las terapias. Y muy importante decirlo, no se trata de hablar de cada una, es que hay un medicamento adecuado a cada paciente. No todos los pacientes son los mismos, de hecho eso es una enfermedad de 1000 caras, de 1000 manifestaciones. Una persona, mismo género, misma edad, mismo diagnóstico, puede comportarse completamente diferente. Ahí está, perfecto. Mensaje de la doctora Paula, que es madre de 378 personas en el Instituto Neurológico de Colombia. Ella coordinadora administrativa del programa de esclerosis múltiple de INDEC, Instituto Neurológico de Colombia. Mensaje para pacientes y familias, Paula. Pues el mensaje principal que esta mañana se los coloqué en el WhatsApp que tenemos para todos nuestros pacientes es que estamos acá para acompañarlos, que no decaigan, que hoy en día la esclerosis múltiple es una enfermedad que aunque hay que tener cuidado y hay que hacerse el tratamiento, siempre y cuando uno cumpla como con estos requisitos, van a vivir muy bien, van a poder realizar todos sus sueños y van a poder continuar con su proyecto de vida. Bien, el suyo, Ana María, el tuyo. Bueno, yo creo que el mensaje es que podemos sacar también cosas positivas, que podemos aprender muchísimo, que podemos acercarnos mucho más a las familias, aprender muchísimo más de nosotros y cada día retarnos, porque cuando hablamos de esas recaídas, de esas crisis, de esos brotes, toca recuperarse, eso es algo real y la idea es retarse y decir, no, es que yo soy capaz de nuevamente sentirme bien, de seguir con mi vida normal y vamos a seguir adelante. Entonces es no tener miedo, asesorarse muy bien y súper disciplinados con los medicamentos, porque en eso también es el éxito. Perfecto. Y con esa mentalidad seguro vas a seguir así de bien por siempre. Medio minutico, doctor, para que usted cierre el programa. Primero agradecer a Olga por darnos esa oportunidad. A mí no, al hoy. canal. Al programa. Okay. Hoy en el día conmemorativo de la esclerosis múltiple. Ajá. Importante, perder tiempo es perder cerebro. Importancia, diagnosticar temprano. Ojo,
paciente, familia, cualquier síntoma pudiera considerarse sin ir a alarmismos. Y la atención primaria médica, importantísima, que los logre identificar, prender alarmas y enviar a neurología, nosotros nos encargamos seguramente de ello. Muchas gracias a la doctora Paula Mazo, el doctor César Franco, Ana María por estar aquí este ratico. Y una conclusión, el tratamiento no es quimioterapia, a veces estos asuntos y esos mitos pasan de boca en boca, de familia en familia, no se asusten, ya lo han aclarado muy bien nuestros especialistas. Mañana, hablando de quemar cerebro y de quemar tiempo, vamos a hablar de cómo dejar de fumar. Mañana es el Día Mundial Sin Tabaco, vamos a estar con Medicáncer, con psicóloga, con especialista en promoción y prevención, con toxicólogo, con neumólogo, recordándoles el mal que les hace el cigarrillo y dándoles alternativas justamente para decidir dejar de fumar, porque es posible. Terminamos Sana que Sana, de nuevo muchas gracias, feliz resto de día para ustedes y gracias por estar con nosotros, chao.